vamos a invitar a nuestro pastor, a nuestro esposo. Vamos a invitar, ¿verdad? Porque a las 11 en punto pues tenemos también a nuestro pastor Pozo desde Chile. Así que quiero saber si está ya listo. Amén. Amén, gloria a Dios, alabado sea su nombre, bendito sea mi Padre. Adelante, pastor Pozo, el tiempo es suyo. Que Dios los bendiga y el Señor lo use grandemente. Muchas gracias, hermana María, y a todos los hermanos del Fuerte de Clamor Final, que estoy muy contento de compartir con ustedes, y Dios bendiga la labor que están realizando, tan importante. Mi nombre es Marco Pozo, como dijo la hermana, soy pastor de Sostén Propio, y he sido bendecido mucho este año con viajes, campañas evangelísticas a distintas partes del mundo, como Filipinas, México, etc. Y por los bautismos y casamientos que hemos tenido. Así que yo estoy muy agradecido por todo lo que el Señor nos ha dado este año en su gran misericordia. Estoy muy contento de poder participar con ustedes en este sábado de mañana para impartir la palabra de Dios. Y hoy veremos el mensaje que tiene que ver con la vida de grandes hombres como Elías, las dificultades que ellos tuvieron que enfrentar, como Juan el Bautista, como el mismo Jesús, como el apóstol Pedro, y que son algunos parámetros que nos van a servir y que el pueblo de Dios va a tener que experimentar en el tiempo del fin. Y cómo el carácter es tremendamente importante y el estado de nuestro cuerpo para estar libre de enfermedades y por supuesto del cáncer. Así que vamos a comenzar en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, hablando de este gran hombre de Elías. En el versículo 1 dice así: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y que había matado a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a decir a Elías: que los dioses me traten con todo rigor, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de ellos. Viendo eso, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba en Judá, dejó a su criado allí, y él se fue por el desierto un día de camino. Al llegar, se levantó debajo de un enebro y, deseándose morir, dijo: Basta ya, oh Jehová, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres. Y con este versículo, el versículo 4, vamos a empezar esta meditación de esta mañana. Porque siendo un hombre lleno de fe, un hombre espiritualmente que se había destacado en un pueblo apóstata, llevando el mensaje de Dios, presentándose ante el rey, ahora, después de haber cumplido con su misión
Entonces él huye al desierto y desea morirse debajo del enebro. Pareciera ser un hombre distinto, pareciera ser otra persona. Sin embargo, la Biblia nos presenta este caso porque una reacción similar los hijos de Dios van a tener que experimentar en el tiempo del fin. Aunque podamos empezar esta labor con mucha fe, con mucho entusiasmo, pero sin embargo cada parte de la Biblia es para nuestra admonición. Y en Profetas y Reyes, en la página 87, hablando de las cualidades de Elías, dice: entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración. Vean las cualidades, dice que era de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías el Tisbita inició sin embargo su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. Así que comenzó con ánimo, con fe, era un hombre de fe, dice acá, de oración, que estaba destinado con un propósito de detener la apostasía en Israel. Sin embargo, en el versículo que leímos, dice que ahora él desea morirse, él está abatido, él podríamos decir que ha entrado en una depresión, dirían hoy los médicos. Y esto, para entenderlo bien, tenemos que ver un poco las circunstancias a las cuales nos quiere llevar Dios en el tiempo del fin, mostrarnos para que nuestra preparación, tanto física como mental, sea completa y poder terminar la obra para la cual, como adventistas del séptimo día, hemos sido llamados. La proclamación del mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Y ninguna otra obra puede distraernos de esta. Pero se requieren instrumentos que hayan sido moldeados en la abnegación, que hayan cuidado su cuerpo para poder tener fortaleza espiritual, porque van a venir momentos difíciles como le tocó a Elías, como también a Juan el Bautista cuando fue encarcelado, o al mismo Jesús que tuvo que derramar gruesas gotas de sangre, por ejemplo, en el Getsemaní, o hombres como Pedro, como un pescador que lo niega, pero tiene que recuperarse de ese trago amargo. Entonces, nuestra vida, como adventistas, como cristianos, va a ser probada, sobre todo ahora, cuando la culpa va a caer sobre los que guardan el día sábado, el día del Señor. Hablando de esto, en la Review and Herald de septiembre 17 de 1901, dice así, hablando del enemigo: tormentas y tempestades, guerras y derramamiento de sangre. Él se deleita en estas cosas y así reúne su cosecha. Y los hombres serán engañados por él en forma tan completa que declararán que estas calamidades son el resultado de la profanación del primer día de la semana. Desde los púlpitos de las iglesias populares se oirán la declaración de que el mundo está siendo castigado debido a que el domingo no es honrado como debiera serlo. Tratemos de imaginar la situación que nos presenta la Escritura. Tormentas, dice, guerras, derramamiento de sangre, y que estas cosas se están produciendo por aquellos que guardan el sábado, nos van a culpar a nosotros. Entonces, cuando el mundo protestante, las iglesias desde los púlpitos nos ataquen ferozmente, y entonces se va a levantar una tremenda oposición como nunca la hemos vivido, se va a requerir de un temple, de una vida espiritual, de una fe, de una madurez espiritual. Pero ¿cómo podríamos hacerlo si el mismo Elías dice que deseaba morirse? ¿Cómo será? ¿Cómo será lo que viene? Por eso que este mensaje de hoy apunta en ese sentido el fortalecer el cuerpo y fortalecer el espíritu en preparación para los eventos finales
de la segunda venida. También en el conflicto de los siglos nos narra un poquito este tiempo del fin en la página 666 y 667. Dice así: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Qué tremendo lo que dice acá. Que aquellos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Era una cosa intelectual. Era un aprendizaje como quien se aprende un libro de historia, un libro de matemática, un libro de la universidad. No había entonces entrado en el corazón, no había provocado una transformación interna. Y eso lo vemos por doquier. Y dice acá que llegará el momento de la hora de la prueba y ellos se situarán del lado más fácil. Así que es tremendamente importante la preparación, porque no nos podemos engañar. Van a venir tiempos difíciles. En 1 Timoteo, en capítulo 4 y versículo 1 dice: el Espíritu dice manifiestamente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrina de demonios. Imagínense, doctrina de espíritu, es el espiritismo. Muertos hablando, muertos presentándose en distintos lugares. Va a ser dura la batalla que nos espera y que ya queda muy poco por venir. El apóstol dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así que debiera ser esa enseñanza, nuestra vida debiera ser estar acorde a los tiempos que vamos a enfrentar y que ya están encima. También ella lo menciona en Dios nos cuida, en la página 363, donde dice, donde señala el tipo de preparación que debemos hacer como pueblo. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ella está citando Apocalipsis 14:5, hablando de los 144.000. Sigue diciendo, el sello del Dios vivo, escuche bien, será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de Cristo. La gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. No tienen en sus frentes el sello del Dios vivo. Por ser tibios e indiferentes, deshonran a Dios mucho más que el incrédulo declarado. Se mueven a tientas, en tinieblas, cuando podrían andar en la claridad meridiana de la palabra, guiados por aquel que jamás se equivoca. Así que nuestra preparación tiene que ver con que existe la posibilidad de que muchos, o acá dice la gran masa de cristianos, se va a desilusionar. Cuando el Señor venga y ellos queden fuera, van a tener una amarga desilusión. Así que este mensaje es de tremenda importancia y hay que prepararnos tanto física como espiritualmente, como lo vamos a ver. Y una clave la encontramos nosotros en el deseo de toda la gente, en la página 215, porque dice, lo primero, escuche bien, lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces estarán preparados para que les imparta el carácter de Cristo. El primer paso es sacarse lo que hemos aprendido, la seguridad vana, la seguridad carnal, en lo que nosotros confiamos, sino que debemos desconfiar de nosotros mismos, de nuestros hábitos, de nuestra vida, para poder doblegar la egolatría del corazón carnal. Y en la Escritura lo encontramos en distintas partes, sobre todo el tema de la abnegación.
sobre todo el tema de la temperancia, cómo la Biblia vez tras vez nos enseña a tener el dominio que tenía Elías, por ejemplo, o Juan el Bautista, que se fue al desierto para no ser tentado y tener una vida casta, una vida que agrade a Dios. En Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 80, hablando del niño, dice lo siguiente la Escritura: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Está hablando de Juan. En el versículo 15, hablando de Juan, dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y acá nos añade que la preparación, en este caso de Juan, porque ustedes saben que Juan, él decidió irse al desierto. No fue que los padres, ella narra, Elena de White, en el Deseado de toda la gente, no fue que Zacarías y Elizabeth lo llevaron obligado al desierto, a la naturaleza. No, él buscaba ya desde pequeño, buscaba perfeccionar un carácter que no ofendiera al Señor. Y entonces dice que le da una dieta, una alimentación distinta, porque dice que será grande delante de Dios, aunque no de los hombres. No beberá vino ni sidra. Ahí le da una dieta, en cuanto una dieta muy restringida. Dice que no beberá vino ni sidra, y sobre todo lo que es el alcohol, o en este caso el vino, o la sidra, que es la fermentación de la manzana. Y en el Consejo sobre Salud, de la página 72, dice, hablando de Juan, su alimentación completamente vegetariana de algarrobas y miel silvestre constituía una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería prevaleciente por doquiera. Imagínense lo que señala, que el joven, el muchacho, desde el vientre de su madre, desde cuando nace, él iba a ser vegetariano. Iba a tener una dieta muy pequeña, muy reducida. Y aquí señala el motivo, que sería una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería prevaleciente por lo que, imagínense, en ese tiempo ya habla de una complacencia, una glotonería. ¿Qué diría el espíritu de profecía de hoy en día? De nuestros tiempos, cuando tenemos todo tipo de alimentos llenos de azúcar, todo tipo, ¿no es cierto?, de preparaciones para regodearse la persona. Pero sin embargo, la Escritura nos señala la verdadera preparación, porque Juan fue el precursor de Cristo, aquel que venía a preparar el camino del Señor. Y sin embargo, muestra los detalles para que nosotros podamos sacar la enseñanza. El propósito de Juan, por qué él se fue al desierto, lo encontramos en el comentario bíblico 7a, donde habla de Lucas 2. Dice: Juan no se sentía suficientemente fuerte para soportar la gran presión de la tentación que encontraría en la sociedad. Yo me gocé mucho recién escuchando al hermano que predicó antes, no lo conozco, pero fue muy bueno el mensaje que él estaba entregando, y él hablaba de la salida de las ciudades. Y acá nos presenta de que Juan no se sentía suficientemente fuerte para soportar las tentaciones en la sociedad. Sigue diciendo ella: temía que su carácter fuera modelado de acuerdo con las costumbres que prevalecían entre los judíos, y escogió el desierto como su escuela. Imagínense, no se quería contaminar ni con las costumbres de los judíos, que era un pueblo religioso. ¿Cómo sería hoy en día que el país, la sociedad, no toma en cuenta a Dios? Y sin embargo, él prefirió la escuela del desierto. El libro de la naturaleza. En el desierto Juan podía negarse a sí mismo, sigue diciendo, más fácilmente, dominar su apetito y vestirse de acuerdo con la sencillez natural. Y en el desierto no había nada que desviara su mente de la meditación y de la oración. ¿Qué decir hoy en día de cuántos hermanos en la iglesia oran?
Si preguntásemos, ¿no es cierto?, como yo pregunto acá en nuestra iglesia, en mi iglesia, que ¿cuántos son los que tienen el hábito al levantarse y oran? O cuando se acuestan, o cuando van en su trabajo. Imagínense, estamos a años luz de lo que la Escritura nos presenta. Estamos lejos de la preparación que estos hombres, como Elías, como Juan, como el Divino Maestro, tenían en su vida. Por eso es que es hora de restaurar las verdades pasadas. Restaurador de portillo, dice la Escritura. Y nos habla en la vida de esta gente, nos habla cómo debiéramos ser nosotros. Por eso que si usted siente que hay un rechazo contra este mensaje, debiera meditarlo bien, porque lamentablemente dentro de la organización y dentro de las iglesias hay una oposición a las limitaciones en la dieta que presenta la Biblia. Y en Consejos sobre Salud, en la página 73, habla acerca de aquellos que rechazan o advierte de no rechazar este mensaje que va acompañando al tercer ángel, el mensaje de la reforma en la salud. Dice así: quien quiera, escuche bien, quien quiera que rechaza la luz que se le da sobre un asunto, predispone su corazón al rechazo de la luz sobre otros. El que viola las obligaciones morales relacionadas con la comida y el vestido, prepara el camino para quebrantar las exigencias divinas que tienen que ver con los intereses eternos. Así que tenemos esta amonestación tanto en el Espíritu de Profecía como en la Biblia, y como el ejemplo de hombres que estamos tomando en cuenta su vida. En el Salmo 78, versículo 18 dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Ustedes saben que la palabra dice: no tentarás al Señor tu Dios. Pero al pedir una comida que Dios no ha provisto, dice que acá tentaron en sus corazones. Hablando de la gente que estuvo allá en el desierto pidiendo carne cuando Dios le había dado maná. Y esto es una parte importante de nuestra religión, de nuestra preparación, de aquellos que quieren tener ese sello del Dios vivo que leímos anteriormente y ser llevados al cielo como Elías, que fue en un carro de fuego. Pero no fue casualidad de eso, sino que hay todo un trasfondo. En Consejos sobre Salud, la página 74, dice: el dominio propio es esencial en toda religión genuina. Los que no han aprendido a negarse a sí mismos se hayan destituido de la piedad práctica vital. Así que es parte de nuestra preparación, es parte de nuestra religión genuina, dice acá. En la página 583 dice: es imposible, escuche bien, es imposible que los que complacen los apetitos puedan alcanzar perfección cristiana. ¡Qué tremendo! Qué fuerte lo que estamos presentando, lo que estamos escuchando, pero que es una gran verdad. La Escritura nos habla acerca de esto. Y hoy día tenemos la glotonería, tenemos abundancia, tenemos todo tipo de comida chatarra, todo tipo de experimentos en los sabores, en los colorantes, de que la industria presenta a nosotros, a nuestros hijos, los que mandan a sus hijos al colegio, los que están en la universidad, etcétera, etcétera. Estamos invadidos. Y vamos a poner un caso para contrarrestar esta marea de envenenamiento que está sufriendo la sociedad, hablando de aquellos que les gustan las bebidas gaseosas, estas bebidas que venden en los supermercados, ya sea en las tiendas o en cualquier lugar. Por ejemplo, el colorante que se usa para la tonalidad oscura, este colorante puede ser muy peligroso. Se encuentra por doquier, y en los colegios también. Y entonces un niño de 10, 12 años, un joven ya nació en esta cultura y lo encuentra normal. Pero en los detalles como el color oscuro que tienen estas bebidas, también que van acompañadas, mezcladas con otros químicos, con algunos químicos, y que durante la protección, por ejemplo, del colorante caramelo, que se le da para oscurecer, tipo 3 y el tipo 4, se puede producir un químico que se denomina 4-metimilidizador, que se abrevia 4-MEI. Este químico
4-metimilidizador, existe evidencia de que propicia el cáncer en las ratas. Imagínense, nosotros que nos estamos preparando para la segunda venida, que queremos mirar al maestro, que sabemos que debemos tener un carácter dócil, simétrico, perfecto como el de nuestro maestro, que nuestra constitución física debe ser un ejemplo y para ayudar a otros en la enfermedad con la reforma pro salud, ya una persona, un adventista, un hermano que toma estas bebidas gaseosas, ya se está dañando con el colorante caramelo, que además de que propicia el cáncer, desequilibra nuestros niveles de insulina. Así, digamos, se tienen los mismos efectos producidos por el azúcar, que sabemos que es muy dañina. La harina también, nuestro cuerpo, ahora como el mundo sacó la harina refinada, que antes no existía, no existía en forma general, la harina se procesa como la azúcar. También los tallarines tienen el mismo proceso. Son alimentos que están desprovistos por enzimas, así que tenemos que tener esa visión. Como a Juan se le puso una dieta bien reducida, que era miel y algarroba, de lo que leímos recién, y no tenía una gran mesa. Sin embargo, estas bebidas gaseosas no son necesarias ni requeridas para nuestra alimentación. Hasta en eso se va a ver nuestra preparación en el tiempo del fin para enfrentar los grandes poderes que van a hacer que quieren subyugar nuestra fe y nos desanimemos ante tanta oposición. Porque el cuerpo con la mente están unidos y uno con el otro se influencian. Así que nuestro cuerpo es muy importante. Cuidarlo, protegerlo. También tenemos, por ejemplo, las papas fritas que se venden por doquier, que al contener estas papitas fritas altos contenidos de sodio, pueden llegar a producir, escuche bien, cáncer gástrico. Aparte de que suben la presión arterial, ¿no es cierto? Y que afectan muchas veces el corazón, tienen problemas cardiovasculares en la persona, se siguen consumiendo por doquier. La Agencia de Estándar Alimenticio del Reino Unido, por ejemplo, ha lanzado una campaña de advertencia sobre el riesgo de que se produce cáncer al cocinar papas fritas y otros alimentos ricos en almidón a altas temperaturas. Porque cuando la fríe, el aceite también cambia su estructura molecular y se vuelve tóxico a altas temperaturas. Entonces aquí tenemos un organismo del Reino Unido que está preveyendo que la gente no consuma este tipo de alimento. El principio elemental aquí es una sustancia que se conoce como la crelamina. La crelamina, que es un compuesto orgánico soluble que se forma en los alimentos de duración cocidos a altas temperaturas y que también es un componente del humo del tabaco. Vean, la crelamina también está incluido en el humo del tabaco, que sabemos que es tóxico. O que también se encuentra no solamente en los cigarros, sino en los cigarros electrónicos, que hoy hemos visto cómo ha afectado la salud este sistema que falsifica el cigarro tradicional y que también ha traído tremendo perjuicio para la salud de las personas. También tenemos más elementos como las sopas enlatadas, por ejemplo, que la gente acostumbra a usar, que nuevamente son ricas en sodio, que producen la retención de líquidos y afecta la presión arterial, como habíamos visto, las papas fritas y la crelamina que acabo de mencionar recién. También encontramos el bifenol A, el cual está vinculado al cáncer, daño cerebral y problemas hormonales, sobre todo en las mujeres. Ustedes ven que el tema de la menstruación y todo, el bifenol A que se encuentra en las latas, que es el recubrimiento ya de todo lo que es conserva, que separa el alimento de la lata, esa capa interna, entonces el bifenol A, y que tiene distintos daños cerebrales. Por eso que de repente encontramos que sale la enfermedad y muchas veces no sabemos por qué, porque estamos bombardeados, mis hermanos, con distintos alimentos tóxicos. Por algo, vean ustedes que Dios llama a salir de las ciudades, a salir de este sistema. Si ya en los tiempos de Juan ya era necesario, y eso que no había internet, no había electricidad, no había televisión, no habían ondas
de celulares, ondas radiales, ondas de televisión, etcétera, etcétera. Era mucho más, podríamos decir, más sano, más natural. Y sin embargo, él se va al desierto. Se va fuera para la preparación que él deseaba tener con Dios. Por eso que habíamos dicho que es imposible, mi hermano, que los que complacen los apetitos puedan alcanzar la perfección cristiana. Así que debemos analizar nuestra vida, ponerla sobre la balanza y ver hacia dónde queremos ir. Y no engañarnos pensando de que Cristo, cuando venga, vamos a ser su pueblo preparado, porque vamos a estar delante de un Dios vivo, un Dios que va a ser su fulgor, su resplandor va a destruir al impío. Así que realmente debemos hacer una preparación que más cabal de la que hemos tenido hasta este momento. Y volviendo a Elías, ustedes saben que fue abrumado por la apostasía que está experimentando el pueblo, su corazón era afligido, y aparece delante del rey y le da el mensaje y todo eso, y nos habla la escritura de que había un hombre que era Abdías, que en la página 92 de Profetas y Reyes muestra de que Abdías era gobernador de la casa de Acab, pero dice que seguía fiel, era un fiel seguidor de Dios. Dice la escritura que tomó 100 profetas y, arriesgando su propia vida, los escondió de 50 en 50 por cuevas y sustentólos a pan y agua. Imagínense la alimentación que le dio. Solamente pan y agua cuando los escondió Abdías, porque vamos en esta trifulca que viene, en esta tormenta que viene sobre el mundo con el falso día de reposo el domingo. Vamos a tener que experimentar distintas situaciones. Algunos van a ser perseguidos en los bosques, en las montañas, encarcelados, otros golpeados. Y no podemos nosotros ser tan frágiles, mis hermanos, como en la iglesia, que por cualquier cosa un hermano no lo saluda y ya se enoja. O cuando la iglesia, que rara vez hace, ¿no es cierto?, dice, hagamos ayuno. Y acá en Chile se hace un ayuno, medio ayuno. Y además le dice, usted puede comer fruta. Porque acomodan, mis hermanos, la palabra a las masas para tener más gente, dando un evangelio que no es el correcto, no es el que presenta la escritura. Y acá dice que lo sustentó con pan y agua solamente. No vamos a tener un gran banquete, no va a ser satisfacida la glotonería. Y supongamos que usted está acostumbrado a comer de todo, ¿no? Y lo ponen en las cuevas como hizo Abdías, y entonces por un tiempo prolongado y ya va a estar reclamando a los 2 o 3 días de comer solamente pan y estar a pura agua. Y entonces puede ser que su fe decaiga. Puede ser que usted mismo traicione se vaya de ahí, vaya a avisar para obtener alimento y poder traicionar a sus propios hermanos, como está escrito, que los mismos, incluso, ustedes saben, Spalding y Magan, habla en la página 1 de que la corporación, de que aquellos que son de la corporación nos van a entregar a los católicos. Y dice que el pueblo de Dios va a ser un pueblo sombrío, poco conocido de los católicos. No está hablando de los adventistas nominales, que tratan ellos de decir que se refiere a otro tipo de personas. Los santos son aquellos poco conocidos, los católicos, y los nominales son los que se juntan con el Vaticano, con Roma, con la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica sabe que existe la organización adventista. Pero por otro lado están los laicos, los grupitos, estos fanáticos que se reúnen en 2, 3, 10 personas en distintos países. Ellos van a ser, ¿no es cierto?, los que van a ser entregados por los adventistas nominales, que es la conferencia. Nada de raro, porque la preparación que se está haciendo es insuficiente, muy cómoda, muy fácil, con hermosos, cómodos asientos. Le dan a veces café entre medio de la escuela sabática y del culto. Ellos dicen, no prediquen del Ellen White, no hablen de la persecución. Entonces tienen a un pueblo totalmente engañado y sin prepararse para lo que viene. Esto es tremendo, mis hermanos, esto es tremendo. Ojalá que cada uno de nosotros pueda poner su mirada en lo porvenir, en la eternidad, en Jesús, para poder cada uno
estar cerca y hacer la voluntad del Padre. También lo encontramos en la vida de los apóstoles, esta abnegación, esta preparación que le fue dada a Elías y que obviamente era la mano de Dios que estaba tras de ello. Por algo uno podía pensar por qué Dios lo envió a una viuda, a una mujer pobre, que no era de Israel, que esta mujer era ajena, era extranjera, porque Dios estaba cumpliendo su plan en este hombre, dice en Profeta Israel, la página 97. No es casualidad todo lo que la Biblia nos presenta, pero también tenemos la vida de Jesús, esta vida de abnegación que él presenta. Por ejemplo, en Mateo 14, 17, dice, y ellos dijeron, hablando de los discípulos, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Imagínense, iban, por ejemplo, al monte, caminaban mucho, no tenían carro, y dice la Escritura que de alimentación para 12 personas solamente llevaban 5 panes y 2 peces. O sea, muy poco alimento. En el deseo de toda la gente, en la página 257 dice, mientras educaba a sus discípulos, Jesús solía apartarse de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos y las colinas, porque estaba más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarles. Imagínense, se iba al campo, se iba a las colinas, ustedes saben que él meditaba arriba, y entonces, ¿cómo sería hoy en día? Si lleváramos a nuestros jóvenes, por ejemplo, que usted los ve, jóvenes, 10, 14, 17 años, que están en la iglesia, están en el templo, al lado de sus padres, y se aburren porque empiezan con el celular, empiezan ahí a chatear o dentro del mismo salón de conferencia. ¿Cómo sería si lo lleváramos al desierto, al campo, donde sin celular, sin internet, sin teléfono? Pero sin embargo, dice que Jesús se apartaba de la confusión de la ciudad y él se iba para mostrar las lecciones de abnegación. También en eso debemos nosotros reflexionar. En el Consejo del Régimen Alimenticio, en la página 70 dice, cuando Cristo se veía más fervientemente asediado por la tentación, no comía. Se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. Gloria a Dios por eso. Porque dice que no hacía una oración monótona, no hacía una oración grabada que siempre repetía lo mismo. Dice que era ferviente, que se entregaba a Dios. Y eso, mis hermanos, es lo que este pueblo final necesita. Una comunión estrecha, una comunión íntima, no un formalismo de ir todos los sábados, sábado tras sábado al templo, se sienta y después se va a la casa la gente y durante la semana anda corriendo, ni se acuerda de Dios, no ora, come lo que puede en la comida rápida, comida chatarra. No es esa lo que el maestro nos enseña. Y dice una perfecta sumisión a la voluntad de su Padre. Muchas veces vemos cómo la gente quiere acomodar la Escritura a su vida pagana. Ahora lo vemos, por ejemplo, con la Navidad o el Año Nuevo, que son tradiciones que no aparecen en la Biblia. Pero sin embargo las iglesias acomodan para satisfacer lo carnal. Sin embargo, la clave del Divino Maestro era la sumisión perfecta para poder salir vencedor. Así que si nosotros no tenemos ese dominio, esa gana realmente de servir a nuestro Padre, no va a ser una preparación completa, va a ser algo a medias. Por ejemplo, tenemos las comúnmente llamadas palomitas de maíz de microondas. Recién dimos algunos casos de la bebida y estamos presentando algunas cosas prácticas en la cual debemos nosotros hacer el centro para poder cambiar. Hacer el centro como ejemplo para poder cambiar determinadas cosas en la vida práctica. Las palomitas de maíz, por ejemplo, ya la misma bolsa en la cual viene este producto está lleno de un ácido que se llama ácido perfluoroctanoico. Perfluoroctanoico, así se llama el ácido. Que es la misma sustancia que se puede encontrar en los sartenes de teflón. Ya si el tiempo me da, vamos a hablar un poco de los utensilios tóxicos
que los hermanos, sin saberlo, claro, sin conocerlo, tienen en la cocina y que afectan gravemente su salud. Ya me he encontrado varios casos que me escriben de distintas partes del mundo cómo adventistas están sufriendo de cáncer, que se sorprenden y todo el asunto. Pero, ¿por qué? Porque estamos ante un enemigo en distintos flancos que nos están atacando. Y esto es especialmente malo, este ácido, porque puede permanecer en el cuerpo humano por mucho tiempo. Algunas instituciones lo han catalogado de carcinógeno, que es un carcinógeno, este elemento que viene en las palomitas de microondas, que obviamente no recomiendo. Y ya tengo algunos temas de los daños que produce estas ondas de microondas que le cambian la estructura molecular a los alimentos para poder producir fricción y calentarlo, y que muchas personas lo tienen como parte de su cocina. Los otros ingredientes de estas palomitas de horno microondas pueden producir, según los estudios que se han realizado, ataques cardíacos, problemas al corazón, ¿no? Problemas digestivos también, alergias, erupciones cutáneas, problemas respiratorios, y son muy calóricas además, para que impiden mantener un buen aspecto físico. En cosas tan sencillas y prácticas que encontramos en el supermercado, podemos darnos cuenta si acaso aplicamos este conocimiento de preparación de grandes hombres como Elías. ¿Cómo sería Elías si viviese hoy en día? Al ver toda la degeneración, cómo los pueblos, las ciudades, los gobiernos viven como Sodoma y Gomorra. ¿Qué diría él? ¿Qué haría Juan el Bautista si ya Jerusalén de hace cientos de años atrás, de miles de años atrás, él ya se alejó de la contaminación, de las tentaciones que podían haber ahí? ¿Cómo sería hoy día? ¿Qué haría estos hombres de Dios en este caso? También tenemos algunos elementos alimenticios que están como escondidos, los problemas que pueden ellos producir y que queremos dar a conocer en esta oportunidad. Por ejemplo, tenemos la nuez moscada, que se usa sobre todo ahora aquí en Chile, para la celebración de esta fiesta pagana de la Navidad, en el pan de Pascua, que se le conoce como pan de Pascua acá. Esta nuez moscada, que pertenece al género de la miristica, o árbol de la nuez moscada, es conocida por sus propiedades alucinógenas. Escuche bien, estoy presentando de que puede producir alucinaciones. Este condimento, muy usado en la cocina, contiene miristicina, que es un agente responsable del efecto psicotrópico que es ampliamente usado en perfumería, medicina y en la cocina, como estoy mencionando. También debo decir que entre los 7 a 10 gramos de nuez moscada puede producir, escuche bien, porque 7 a 10 gramos es muy poco, pero puede producir convulsiones, alucinaciones, como recién presenté, mareos, porque la gente dice, ¡ay, estoy mareado, no sé por qué! Claro, puede ser por el oído interno, puede ser por la presión, pero también puede ser por algo tan inofensivo, o aparentemente tan inofensivo, como la nuez moscada, que se usa como condimento de algunos tipos de comida. Así que son consejos para ir ampliando y conociendo este asunto de los daños que el enemigo ha puesto para poder destruir la fe del pueblo de Dios, primeramente en su cuerpo, y afectar su mente, y al afectar la mente, obviamente, afecta nuestra espiritualidad. También quisiera comentarle acerca de las patatas, o las papas que le dicen en algunos países, y una sustancia que se llama la sonanina. La sonanina. Ustedes han visto cuando las patatas tienen tintes verdosos en la superficie, digamos en su piel, no se aconseja comerlas, mi hermano, ya que contienen esta sustancia que recién mencioné, la sonanina, que es un alcaloide tóxico que puede resultar incluso hasta mortal si se ingiere en cantidades suficientes para el ser humano. ¿Qué es la sonanina? Y el riesgo que tiene. Bueno, es un glucoalcaloide, ¿no?, que se puede encontrar en la patata. Estos son compuestos químicos que se presentan en el mecanismo de defensa de la patata. O sea, ella, para protegerse, genera esta sustancia. Entonces, cuando usted lo vea que tiene partes verdes, eso es solanina que está en este tubérculo. Y también tenemos la principal, que es la alfa-solanina y la alfa-chaconina.
así se llaman, y parecen concentrarse en la piel, como recién dijimos, o en las yemas o en los brotes. Cuando usted vea las papas que ya están brotadas, mejor no la consuma, ya que las intoxicaciones más leves pueden manifestarse en náuseas, que usted se sienta mal, dolor estomacal, y uno dice, ¿por qué me está dando esto? En algunos casos produce diarrea, vómitos, e incluso fiebre, que se puede asociar con un resfriado, cuando en realidad era la patata, cuando está verde, igual se cocinó. Así que debemos nosotros ir viendo que también tantos síntomas pueden deberse a muchos factores, pero este es uno que estamos enseñando. También produce vértigo, ¿no? Problemas respiratorios y desórdenes neurológicos. Tenemos algunos consejos. En un instituto, el Instituto Federal de Evaluación de Riego, que es de Berlín, o sea, en Alemania, señaló que incluso puede causar un coma o la muerte. Es bien importante. Y este instituto señala de que se ha considerado que un contenido máximo de 200 miligramos de glucoalcaloides por kilo de patata era seguro para el consumo. O sea, según el estudio, 200 miligramos se encuentra de que es seguro. Pero dice que normalmente las patatas correctamente cultivadas tienen mucho menos que eso, tienen 100 solamente. Pero nosotros debemos diferenciar, que tratar de no llegar a los 200 miligramos. Así que la escritura menciona de que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y hoy estamos aprendiendo un poquito más acerca de nuestra alimentación, porque dice que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Aquellos que llevan el sello del Dios vivo van a tener un carácter únicamente semejante al Divino Maestro en todo. Y nosotros no queremos tener una amarga desilusión cuando Él vuelva en gloria y majestad, y por eso que debemos nosotros cuidarnos y mirar las escrituras, la vida de estos hombres como Juan, como el Señor Jesús, como Elías, como Pedro también, que volvió después de esa amarga desilusión y que han tenido que sufrir tremendas experiencias, estos hombres dolorosas, y que no estaban ellos exentos de las debilidades humanas. Por ejemplo, el caso que estamos viendo de Elías, que él deseaba incluso hasta la muerte. En Profetas y Reyes, en la página 117 a la 118 dice: parecía que después de haber manifestado valor tan indómito y de haber triunfado tan completamente sobre el rey, los sacerdotes y el pueblo, Elías ya no podía ceder al desaliento ni verse acobardado por la timidez. El desaliento, mis hermanos, hoy en día lo vemos mucho, que también se le llama depresión, ¿no es cierto? Que es una enfermedad que ha traspasado todo tipo de nivel social. Y también, no solamente le pasó a Elías, va a pasar ante tanta dificultad y problemas que el enemigo va a tratar de desanimarnos. Entonces, ella dice, Elías ya no podría ceder al desaliento ni verse acobardado por la timidez. Pero el que había sido bendecido con tantas evidencias del cuidado amante de Dios, no estaba, mi hermano, no estaba exento de las debilidades humanas. Y en esa hora sombría le abandonaron su fe y su valor. ¡Qué tremendo! Eso es lo que dijimos al principio. Se despertó aturdido, dice. Caía lluvia del cielo y por todos lados había tinieblas, olvidándose de que 3 años antes Dios había dirigido sus pasos hacia un lugar de refugio donde no le alcanzaron ni el odio de Jezabel ni la búsqueda de Acab. El profeta huyó para salvar la vida. Llegando a Beerseba, dejó allí su criado y él se fue por el desierto un día de camino. Elías no debiera haber huido del puesto que le indicaba el deber. ¡Qué tremendo! Imagínense que este hombre tuvo ese desaliento. Y a veces encontramos hermanos que están con depresión y que justamente a mí me ha tocado casos, por ejemplo, cuando doy campañas en distintos países del mundo, en Nueva York, en New Jersey, en Houston, encontramos con hermanos que tienen depresión, pero que juntamente con la depresión tienen pánico.
están asustados, están con el sistema nervioso destrozado, porque hay elementos químicos en el cuerpo que están ellos ingresando a su cuerpo. Bueno, también un factor emocional, obviamente, la parte espiritual. Pero esto no es raro, mis hermanos. Yo lo he encontrado en distintos lugares y cada vez se hace más frecuente por toda la vida que tenemos rápida, apurada, y que nos olvidamos de los momentos de contemplación que tenía el maestro, como recién dijimos, por la mañana, bien entrado, en la mañana, 4 o 5 de la mañana, salía a las colinas y después oraba y volvía renovado, dejando el estrés, dejando todo lo que lo alterara, volviendo a los brazos del Padre. Así que le pasó a Elías, olvidándose de Dios, perdió su confianza en Él. Así sigue diciendo, a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Y si tú estás enfermo, hermano, si estás sufriendo algún cáncer, algún problema en tu cuerpo, una enfermedad hepática, una diabetes, ten ánimo, ten fuerza, porque hay un Dios que está a tu lado y que te quiere ayudar. No solamente estos varones de Dios lo pasaron, sino que también nosotros tenemos que experimentarlo en algún momento, como dice acá. Pero la cita sigue diciendo, si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para sentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas. Y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Gloria a Dios por eso, porque no estamos solos, tenemos esperanza. Incluso grandes hombres como Elías o Juan el Bautista. Ustedes se acuerdan cómo Juan el Bautista fue encerrado en la mazmorra, encerrado en la cárcel, que era el precursor del divino maestro, el segundo Elías. Entonces se deprime también. En Mateo 11, versículo del 1 al 5 dice, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Cuando Juan, que estaba en la cárcel, oyó los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús le respondió, id y contad a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los lisiados andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Gloria a Dios por eso. Es tremendo cómo el Señor le da una respuesta tremenda a Juan y sin embargo, ¿cómo él pregunta esto? ¿Cómo es que Juan decae? Porque él le manda a preguntar, ¿no es cierto? Y le dice, ¿eres tú el que nos iban a enviar? ¿Eres tú o vamos a esperar a otro? Cuando Juan lo había bautizado, había estado con él ahí en el río y había escuchado Juan la voz que decía, este es mi hijo amado en quien mucho me complazco. Pero ahora seguramente en la cárcel no le daban mucha comida, estaba ahí atado, seguramente le dolían su cuerpo, estaba a oscura o con una antorcha quizás, y entonces solo, encerrado, con su mente, nadie le hablaba, él no hablaba tampoco, seguramente solo. Entonces la mazmorra empezó a hacer su efecto, mis hermanos. Qué tremendo. Al pensar en esto me estremezco en el tipo de preparación que debemos hacer para lo que viene, porque nosotros estamos viviendo el tiempo del fin, estamos viviendo ya la antesala de la segunda venida.
y vemos cómo este hombre decae, así como decayó Elías. En el Espíritu de Profecía dice así, en el Deseado de toda la gente, la página 189-190. Las multitudes que se reunían alrededor de Cristo habían presenciado las obras de Juan. Le habían oído reprender intrépidamente el pecado, a los fariseos que se creían justos, a los sacerdotes saduceos, al rey Herodes y su corte, príncipes y soldados, publicanos y campesinos. Juan había hablado con igual llaneza. No era Juan una caña temblorosa, agitada por los vientos de la alabanza o el prejuicio humano. Era en la cárcel él mismo en su lealtad a Dios y celo por la justicia, que cuando predicaba el mensaje de Dios en el desierto, era tan firme como una roca en su fidelidad a los buenos principios. Cuán poco tiempo había transcurrido desde que el Bautista había proclamado, señalando a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora él preguntaba: ¿eres tú aquel que había de venir? Era una intensa amargura y desilusión para la naturaleza humana. Si Juan, el precursor de Cristo, no discernía la misión de Jesús, ¿qué podía esperar de la multitud egoísta? Si con toda la preparación de Juan, que Juan había tenido al desierto, aislándose de todas las tentaciones, ahora, debido a esta circunstancia que estaba en la cárcel, no tenía discernimiento espiritual, no estaba seguro de la misión de Cristo. Es tremendo. Jesús le habla con ternura y le muestra lo que está sucediendo para que él vuelva a tener fe, para que él vuelva y se renueve este hombre que dice que era el mismo que trataba al soldado, al publicano, que trataba al rey, que se atrevió también como Elías a decirle al rey sus pecados. ¿Podríamos hoy en día encontrar un hombre o una mujer que sea tan celoso, tan firme en sus principios como lo eran estos varones? ¿Podríamos encontrar a alguien que se parara delante del presidente de su país y dijera: estas leyes, por ejemplo, de igualdad de género, de casamiento entre hombre y mujer, no agradan a Dios? ¿Podríamos encontrar un hombre que alzara su voz, aunque sea la alzara, y dijera que eso está malo, que hay tantas cosas que pueden mejorarse? Así que es difícil, ¿no? Es difícil. Pero nosotros debemos ser esa persona. Debiéramos no mirar al otro, no ver que otro lo haga, que se levante un Juan por allá, un Elías por acá. Dios te ha llamado a ti, mi hermano. Me ha llamado a mí para una obra especial. Y tiene que partir primeramente con un dominio propio, como Juan primero se fue al desierto. Jesús también estuvo en el desierto 40 días y 40 noches sin comer, mi hermano. Tenemos ejemplos grandes en la palabra de Dios. En Juan, en el capítulo 4, del versículo 6 al 9, encontramos otro ejemplo, que es el caso de la mujer samaritana, que nos da una tremenda enseñanza de cómo Jesús llega a ese lugar cansado, tiene este encuentro con esta mujer, y que ella le dice en el versículo 9, entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y ahí ustedes se acuerdan el contexto, y que los discípulos habían ido a comprar comida, y sin embargo Jesús se quedó ahí. Y dice en el Deseado de toda la gente, la página 154, en Viaje a Galilea, Jesús pasó por Samaria. Era mediodía cuando llegó al hermoso valle de Siquem. A la entrada de dicho valle se hallaba el pozo de Jacob. Cansado de viajar, acuérdense que él caminaba, no andaba en carro, ni en caballo, ni nada de eso. Cansado de viajar, se sentó allí para descansar, mientras sus discípulos iban a comprar provisiones. Mientras Jesús estaba sentado sobre el brocal del pozo, se sentía débil por el hambre y la sed. El viaje hecho desde la mañana había sido largo, y se hallaba ahora bajo los rayos del sol del mediodía. Su sed era intensificada por la evocación del agua fresca que estaba tan cerca, aunque inaccesible para él, porque él no tenía un cántaro para sacarlo. Entonces, en ese contexto, venía cansado, tenía hambre, tenía sed, había caminado mucho y se encuentra con esta mujer. Pero en el versículo 31, vamos a ir a lo que nos interesa, que los discípulos vuelven. Y en el versículo 31 dice: entre tanto los discípulos le rogaban: Rabí, come.
¿Se acuerdan? Después de que Él le da palabra de vida a esta mujer samaritana, en el 32 dice, pero Él le dijo, tengo para comer un manjar que vosotros no conocéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida, escuche bien, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra, gloria a Dios. Porque aquí nos está hablando de cosas extraordinarias, cosas sobrehumanas, porque ahora Él no quiere comer. Porque después de haberle dado el mensaje a esta mujer, de haberle dado palabras de vida a la mujer samaritana, su espíritu se renueva, su físico, su cuerpo se renueva también, lo lleva a estar por encima de las necesidades humanas. ¡Qué tremendo! ¡Qué comunión tenía el Divino Maestro! Por algo que este relato está en la Sagrada Escritura, para enseñarnos a nosotros una gran lección. A mí me maravilla cada vez que repaso estos textos cuando dice, Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Era la energía, era la fuerza, era la salud de aquel que lo había enviado de su Padre. Tremendo. Aunque se sentía cansado, aunque estaba con sed, ya eso había pasado. La página 161 dice, los discípulos se preguntaron qué le habría traído comida. Ellos estaban pensando de que estaba hablando de una comida física. Imagínense que estaba por sobre esas cosas. La comunión que había logrado con el Padre lo había elevado mucho más que la flaqueza humana. Y ustedes pueden ver cómo los hermanos muchas veces, los sábados por la mañana, ya son las 11:30, las 12, están mirando el reloj para irse a la casa porque ya tienen hambre. Pero ¿qué pasa si la palabra se está impartiendo? ¿Está llegando a un buen terreno? Obviamente que no. Por algo el Señor dejó este ejemplo en la Biblia de la mujer samaritana. Y dice entonces, los discípulos se preguntaron quién le habría traído comida. Pero Él le explicó, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús se regocijaba de que sus palabras habían despertado la conciencia de la mujer. La había visto beber del agua de la vida y su propia hambre y sed habían quedado satisfechas. Gloria a Dios por eso. El cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo fortalecía al Salvador para su labor y lo elevaba por encima de las necesidades de la humanidad. El ministrar a un alma que tenía hambre y sed de verdad le era más grato que el comer o el beber. Era para él un consuelo, un refrigerio. La benevolencia era la vida de su alma. Amén. Qué hermoso, qué precioso este texto. ¿Qué es lo que llenaba al Señor? Era el consuelo que traía, el refrigerio, la benevolencia al que sufre, al que está en tiniebla, el que está padeciendo, el que está enfermo. Porque dice, Él entiende ese sufrimiento. Por eso que dice en Isaías 53, dice que Él cargó nuestras enfermedades. Si estás angustiado por un cáncer, por una enfermedad, por una dolencia o alguna tribulación que estés pasando, el Señor desea aliviarte, estar a tu lado, porque para Él ministrar un alma es lo más precioso para su vida. Y eso, mis hermanos, es la santificación. Eso, mis hermanos, es el carácter al cual debemos llevar. Ese es el carácter de Cristo, que vino a esta tierra para servir entre medio de un mundo que está en tinieblas. En Evento de los Últimos Días, en la página 39 dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Qué bonito. Jesús va a venir a buscar gente que haya alcanzado el blanco. En el comentario bíblico número 6, en la página 1078 dice, a menos que se vea en el hombre la imagen moral de Dios, nunca podrá entrar como vencedor en la ciudad divina. Qué tremendo pasaje que está en la Revista Herald del 10 de junio del año 1890. Que debemos reflejarlo, no a medias, no un cuarto, no una tercera parte, sino que completamente despojarnos del yo y vivir para los demás. Pero no puede ser con una mente nublada,
no puede ser con baja irrigación sanguínea, no puede ser con alimentos tóxicos que estamos introduciendo en nuestro cuerpo. En Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, la página 610 también sigue diciendo: nadie será trasladado al cielo mientras su corazón esté lleno de la basura terrenal. Hay que remediar primero todo defecto del carácter moral, quitar toda mancha por la sangre purificadora de Cristo y vencer todos los rasgos de carácter que no expresen amor ni sean dignos de ser amados. ¡Qué tremendo! Dice, sacar todos los defectos de carácter que no sean de amor, que no expresen amor hacia nuestros semejantes o amor hacia nuestros enemigos. ¿No es cierto que hay tanta gente que odia, que envidia y que desacredita y todo eso? Deberíamos tener esa serenidad, ese equilibrio en nuestra forma de ser realmente como el maestro. Y él se preocupaba de sanar a la gente, mis hermanos. Se preocupaba de que la gente pudiera obtener sanidad del cuerpo, pero también sanidad espiritual. Por ejemplo, el paralítico, que en realidad a ese hombre que cuando lo hacen descender por el techo, lo que lo atormentaba era el perdón de los pecados. El Señor se preocupa de la parte física y la parte espiritual. Si nosotros decimos ser el mensaje del tercer ángel, que decimos ser el pueblo de Dios y dar estos grandes mensajes, bueno, la parte espiritual muy importante para tener la valentía de darlo, pero también nuestro cuerpo para tener ese respaldo para que la fe no se termine, no se acabe y podamos ser llevados al cielo como Elías fue llevado en un carro de fuego. Así que la sanidad mental y física están unidas las dos cosas. Por ejemplo, también lo encontramos en el Proverbio 17:22, esto de esta unidad que se encuentra. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Mi condición mental, espiritual, puede afectar mis huesos, en este caso, los puede secar. Tanto así como una artrosis, como estas enfermedades que están dando por doquier, incluso en adventistas, los huesos. Pero dice que el corazón alegre es un buen remedio, porque lo espiritual y lo físico están unidos. También en Proverbios 3, del 8 al 10, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Nuevamente habla del bienestar. Si usted tiene artritis, tiene distintas enfermedades de los huesos, acá hay un remedio. Primeramente, fíate, confía en Dios con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Lo que dijimos recién en el Espíritu de Profecía. Debemos desconfiar de nosotros mismos y reaprender de acuerdo a la Escritura. Reconocerlo en todos tus caminos. Entonces dice, porque será esto medicina a tu cuerpo. Lo está hablando en forma literal. Así que la parte intelectual, la parte espiritual afecta también nuestro cuerpo físico. En el libro La Educación, hablando de esto, dice, hay en la Escritura una verdad relativa a la fisiología que necesitamos considerar. La fisiología es el estudio del funcionamiento del cuerpo. El corazón alegre constituye buen remedio. Y tu corazón guarde mis mandamientos, dice el Señor, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentará. O sea, te va a ser más longevo que guardemos sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, sus decretos, todo lo que es la palabra de Dios. Dice que nos va a afectar físicamente y nos va a dar años de vida. Y además paz. No la paz que da el mundo, sino la paz que da el cielo. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Panal de miel, sigue diciendo, son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. O sea, también las palabras, también en otras palabras podemos decir los sermones, las predicaciones que Dios dejó para su iglesia, también estos dichos suaves, estos que son como panal de miel, son suavidad al alma y medicina para nuestro cuerpo, en este caso para los huesos, dice ahí. Así que tenemos un montón
de consejos, enfermedades que debemos conocer, cómo prevenirlas, cómo ayudar a aquel que sufre enfermedades mentales, la depresión, otras enfermedades como el Parkinson, por ejemplo, el cáncer, que también vamos a ver un poquito del cáncer de próstata ya al finalizar este mensaje. Son importantes que el pueblo de Dios debe conocer, debe prepararse, un instructor, un guía para poder llevar a las personas al mejoramiento de su salud y por lo tanto mejorará su espiritualidad acercándose a Dios. Por ejemplo, el Parkinson, que después de los 50 años, los estudios han demostrado, se produce una disminución de un elemento químico que se llama la dopamina. La dopamina, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo conseguirla? Muy fácil. La dopamina, aunque tiene varios motivos por los cuales se está reduciendo, una es la mala circulación de la sangre en el cerebro, algunos factores genéticos o droga, pero una manera de estimularla es haciendo ejercicio. Lo que hoy se ha perdido, lo denoto porque muchas veces las personas, sobre todo las personas de edad ya de 60 años, 65 años, pasan mucho tiempo sentadas viendo televisión o conversando, etcétera, etcétera. Así que un elemento bastante bueno para producir dopamina en nuestro cerebro, en la glándula pineal, es el ejercicio. También se le conoce como la hormona de la felicidad, que produce también bastante, ahuyenta la depresión. Pero esta enfermedad también se puede producir por otros síntomas como el estreñimiento, que la persona no evacúa 3 veces al día. Otros síntomas son las piernas rígidas, que puede sentir, ¿no es cierto?, que está un poco tieso, dificultad al caminar. Bueno, son varios dolores musculares. Ya cuando uno entra a los 50 años, 60 años, debe tener mucha precaución, estar prevenido contra estas cosas. Así que tenemos que tener cuidado. Bueno, también ayuda para prevenir el Parkinson son el omega 3, que ayuda a reducir los temblores, que la encontramos en su máxima capacidad, lo que es el aceite de linaza, que ayuda, o en el aceite de oliva, que contiene menos, pero ayudan, mis hermanos, pero principalmente haciendo ejercicio. La chía también ayuda, etcétera, etcétera. Hay muchos consejos, no los voy a tocar todos, pero son cosas que debemos saber, porque dice que la fisiología, debemos entender lo que es la fisiología. El Espíritu de Profecía nos hablaba también en la educación, en el capítulo de la fisiología, dice, puesto que la mente y el alma hayan expresión por medio del cuerpo, es lo que estamos diciendo recién, tanto el vigor mental como el espiritual dependen en gran parte de la fuerza y la actividad física. Por eso que le estaba mencionando la dopamina. Todo, sigue diciendo, todo lo que promueva la salud física promueve el desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilibrado. Miren qué tremenda alcance lo que está diciendo acá. Sin salud, nadie puede comprender en forma clara ni cumplir completamente sus obligaciones hacia sí mismo, sus semejantes o su creador. Debiera cuidarse, por lo tanto, tan fielmente la salud como el carácter, el conocimiento de la fisiología y la higiene debería ser la base de todo esfuerzo educativo. Qué grandes verdades las que están mencionando acá, y qué sabio el consejo, porque habla de que no podemos cumplir nuestra labor hacia el Creador, hacia nuestro semejante o hacia nosotros mismos si descuidamos la salud de nuestro cuerpo y por ende el carácter. Y habla de la fisiología. Debemos nosotros ahondar en ese aspecto y darnos cuenta cómo funciona nuestro cuerpo y las cosas que nos hacen daño, las cosas que nos pueden perjudicar y las cosas que nos hacen bien. Por ejemplo, hoy en día, en estos tiempos modernos, tenemos en la cocina muchos enemigos que realmente están camuflados, están sigilosamente escondidos sin que la dueña de casa, el que prepara los alimentos, esté al tanto. Por ejemplo, lo que daña nuestro cuerpo son los famosos utensilios de teflón, que están por todas partes en el mercado, en las casas ricas de los ricos, en la casa de la clase media, de los pobres, a todo nivel. Este teflón es muy peligroso, ya que tiene un recubrimiento que se le denomina PTFE o politetrafluoretileno. Politetrafluoretileno,
que es un compuesto, es un polímero, mejor dicho, un polímero plástico que al calentarse a los 300 grados Celsius empieza a emitir ciertas toxinas. O sea, este recubrimiento que se da en los sartenes, en las ollas, al calentarse produce toxinas. Además produce humo tóxico, y los síntomas son parecidos cuando afecta a la persona, como un resfriado, que piensa que le dio un resfriado y no sabe por qué, ya que trae fiebre el humo de este polímero y produce gripe también, o se le conoce como la gripe del teflón, y que produce dolores de cabeza, produce escalofríos y produce fiebre. Por eso que se parece a un resfriado común, pero es por el efecto de que cuando usted está cocinando en la olla salen estos vapores, estos humos de estos químicos, y entonces le provocan estas consecuencias, estos síntomas. Debido a que los humos de teflón dañan principalmente los pulmones, las personas sienten pesadez en el pecho y les provoca esto un toser. Así que, y lamentablemente, los síntomas que estoy mencionando se manifiestan no en el momento de la inhalación de este teflón, sino que en las horas siguientes. Y ya no se le atribuye a ellos. También afectan a algunas mascotas, sobre todo las aves, que usted puede tener un canario, un loro por ahí cerca, también son afectados porque son muy sensibles. Otro compuesto químico encontrado en los utensilios del teflón es el PFOA. PFOA. O ácido perfluoroctaniosio. Perfluoroctaniosio, son nombres bien largos. Este químico, que ha sido producido por el ser humano, es conocido como el C8, también tiene ese otro nombre, permanece en el cuerpo por periodos prolongados. Y los estudios señalan de que está relacionado con ciertos tipos de cáncer, como, escuche bien, como el cáncer de mama. O sea, yo le aconsejo que usted quite todo lo que es teflón de su cocina, por lo que estamos mencionando. Produce cáncer de mama, cáncer de próstata, que es lo que vamos a hablar de ahí un ratito más, cáncer de ovario en las mujeres. Se cree que este PFOA presente en los productos de teflón no amenaza a las personas, pero vamos a destacar que se encuentra en el uso diario también en el agua. El agua que se consume también la tiene. Por eso que es bueno ponerle un filtro. Claro, las cantidades dependen del lugar donde uno esté, ¿no? También se puede encontrar en estos utensilios de teflón el PTFE y PFOA, pero por lo general están cubiertos como algo parecido al granito en lo que son los utensilios de cocinar. Estamos hablando de un recubrimiento que se podría usar siempre y cuando permanezca intacto o sin fisura, ¿no? Porque ya cuando con el uso hay fisura, entonces empiezan a salir tóxicos, ya que estos se rayan fácilmente, los pasan a llevar o se caen, ¿no es cierto? Se empiezan a agrietar, algunas grietas microscópicas, pero que por ahí salen estos químicos. Por eso que una alternativa buena sería usar el hierro fundido. Es una opción muy buena y que no es tóxica. En vez de usar aluminio en las ollas o el teflón, recubrimiento, claro, porque la gente lo usa para que no se pegue, pero ven ustedes los daños que provoca. También una buena alternativa es el vidrio. O vamos a hablar también de lo que es las ollas de cobre, los sartenes de cobre, que también son dañinos, que no recomiendo y que provocan vómito de sangre, aturdimiento, afectan la mente, ¿no es cierto? El poder cognitivo, o sea, el pensamiento fluido. La piel se pone amarillenta, parecido a lo que es la ictericia, ¿no? ¿Te han visto personas que tienen los ojos amarillos, el semblante amarillo, todo por problemas a la bilis, con el hígado y todo eso? También provoca problemas gastrointestinales. O sea que el cobre tampoco es recomendable. Lo que sí podríamos decir que podríamos usar, aparte del hierro, del vidrio, es el acero inoxidable, que también es una buena alternativa para nuestra cocina. Solo que debemos chequear que cuando se compra el acero inoxidable sea de grado alimenticio. ¿Qué quiere decir esto? De que no contiene níquel ni cromo. Porque a veces son aleaciones de hierro con níquel y cromo. Y eso no es bueno. Yo he hecho muchas consultas médicas cuando hago campañas gratis, o sea, para invitar visitas, cuando me invitan ya sea a Europa o algún país de Centroamérica o Estados Unidos. Después de la charla, llevamos a la gente, si alguien quiere hacer una consulta,
médica, lo atiendo en forma personal y en forma privada y le hago algunos exámenes. Después la reunión gratis para que la gente se motive y vaya. Va mucha gente, me acuerdo que han hecho filas y filas allá en Nueva York, y resulta que uno de los resultados que ha arrojado los exámenes que hemos realizado es el alto grado de metales pesados en los hermanos. Metales pesados. Por eso entre ellos está el níquel y está el cromo. Así que, ¿y por qué? Porque en sus cocinas tienen los utensilios donde preparan los alimentos que son deficientes. La cerámica, podríamos decir que es buena, pero hay que tener cuidado también con esta otra alternativa que es la cerámica, porque tiene algunos problemas. El recubrimiento cerámico suave, que son los cerámicos baratos, los económicos, no es lo suficientemente duradero. Debo decir eso. Y después de pocos meses comienza a astillarse solamente con el uso. No que se le caiga ni nada, sino que por el trajín diario, el plomo y el cadmio, escuche bien, son liberados, contaminando los alimentos. Y usted sabe que el plomo eso se queda ahí para siempre, es muy difícil sacarlo. Así como recién le mencioné el cromo y el níquel, ahora en la cerámica, si ya está resquebrajado o algo, mejor dejarlo a un lado, botarlo y cambiarlo por algo nuevo. El envenenamiento por plomo es uno de los tipos más peligrosos de intoxicación por metales. Y yo cuando he hecho análisis he encontrado muchos metales pesados en los hermanos. También provoca dolor abdominal, dolores de cabeza, que es tan frecuente, ¿no? Que la gente le duele la cabeza. Infertilidad también, entre otras. En casos severos puede producir al coma y hasta la muerte. Así que el cadmio es tóxico, aún en cantidades mínimas, mis hermanos. No se dejen engañar por la propaganda o algo. Esto provoca daños en todo el sistema, afectando el sistema cardiovascular, o sea, el corazón y el reproductivo, que luego pasa a los riñones, etc. Y interfiere en los niveles de testosterona y daña la función de la próstata, y que también puede dañar los huesos. Y ese tema de la próstata es lo que vamos a ver de ahí. También puede ser afectada por estos metales pesados que estamos mencionando y que están en la cerámica, que es un recubrimiento de un material de aluminio, que es aluminio que es neurotóxico, y lo recubren con cerámica. Empiezan a venir todos estos metales. Así que lamentablemente los que son cerámica 100%, no que es un recubrimiento de otro metal que hay abajo, lamentablemente son muy caros, pero esa es nuestra opción, tratar de juntar un poco de dinero y poder entonces adquirirlo en beneficio de nuestro organismo, porque como pueblo de Dios debemos preocuparnos, debemos poner atención en esas cosas, para hacer la luz, para preparar realmente la venida del Señor. Y con respecto a la próstata, que recién estamos ya mencionando, se da mucho que los varones a los 45, 50 años empiezan a tener problemas de micción en su orina, y se debe únicamente no únicamente, puede tener varios factores, a la próstata que se inflama en el hombre. Y esto vamos a decir que la mitad de los hombres, escuche bien, 50%, más o menos 51, 52, después de los 50 años empieza a tener inflamación a la próstata. Escuchen bien los varones, que es el equivalente al órgano sexual, o sea, al órgano de los ovarios en la mujer, es como el equivalente. Y puede producir una contaminación por bacterias, etcétera, y se puede degenerar en un cáncer, que ahí se pone bien grave la cosa, esta inflamación que en esta glándula sexual, que es parte del sistema nervioso. Nosotros tenemos que decir que en el ser humano hay dos sistemas nerviosos, que es un sistema nervioso pasivo y sistema nervioso excitado. El sistema pasivo son aquellas personas, por ejemplo, que duermen, puede venir un temblor y ellas siguen durmiendo, no se despiertan con nada, son personas tranquilas. En cambio, las personas excitadas son aquellas personas que con cualquier ruido, supongamos, despiertan en la noche. Son muy activas, que están preocupadas de esto otro, corren, se mueven, son hiperkinéticos, etc. Esas personas se les denomina como que tienen un sistema nervioso excitado. Y la que tiene el sistema nervioso pasivo, se habla de las personas que son calmadas, tranquilas, no se inmutan por nada, eso. Esto es muy importante para que veamos este tema de la inflamación de la próstata, y que pueden degenerar, como ya hemos dicho, en un cáncer
y que si lo operan, si va al médico y todo el asunto, el hombre queda impotente. Así que realmente es importante este punto. Si ya lo abren ahí en esa parte, porque ustedes saben que es muy delicada la parte sexual del hombre, entonces ya queda impotente. Se realiza una prueba que se mide la inflamación, que se le llama PSA. PSA, eso para medir los niveles de inflamación que puede tener el varón. Y el antígeno que mide esa inflamación va determinando el grado de inflamación que puede tener. Y aquí viene la parte que yo le hablaba del sistema nervioso. Cuando hay exceso del sistema nervioso excitado, ya recién dije, o simpático, que se le conoce en términos médicos, el sistema simpático de una persona, cuando hay exceso, cuando la persona está demasiado alborotada, demasiado nerviosa, demasiado excitado, va para allá, corre para acá, problemas por aquí, por allá, duerme poco, duerme mal, duerme a horas, produce que los conductos de sangre, escuche bien, produce que los conductos de sangre que van a la próstata produzcan una vasoconstricción. Una vasoconstricción quiere decir que los vasos se cierran. Los impulsos enviados por el sistema nervioso excitado a los capilares que irrigan la sangre de la próstata, la irrigación es la que lleva el oxígeno, los nutrientes y demás. Al cerrarse los vasoconstrictores, no se puede pasar la sangre. Entonces hay una poca oxigenación. Poca sangre significa, da un resultado de células que quedan al ataque viral. Quedan desprovistas de un sistema de defensa y son proclives a ataques bacteriales al músculo que rodea la glándula de la próstata. Entonces se contrae, aprieta la próstata, la inflama, así que el sistema excitado aumenta los riesgos de contraer cáncer de próstata. Escuche bien. ¿Y cómo se estimula el sistema excitado? ¿Qué es lo que debemos evitar? Bueno, debemos evitar las grasas. La gente que tiene mucha grasa, que come mucha grasa, las carnes rojas, el picante, el ají. Yo me he encontrado cuando he ido a distintos países, bueno, estuve en México hace poquito, como el mexicano come mucho picante, come mucho ají. Y claro, me han llamado algunos hermanos diciendo que es bueno para el estímulo sexual, para satisfacer a la esposa, porque se preocupan, claro, porque comen carne, comen mucha grasa, comen picante y ají, y eso afecta la próstata y afecta la virilidad del varón. Todo este tipo de ingredientes estimulan un exceso de excitación de la próstata y produce la vasoconstricción que recién acabo de mencionar. Así que se debe eliminar la grasa, mi hermano, eliminar el picante, eliminar también el sodio y sustituirlo, aumentar los jugos verdes, los jugos vegetales, los jugos frescos, por lo menos 2 veces al día. Consumir magnesio, también el magnesio, ya sea en alguna verdura o en alguna pastilla, que es solamente un mineral concentrado, tiene un efecto relajante sobre la musculatura y también lo va a tener sobre los capilares, que para evitar esta constricción que estamos hablando y que se va a ir tranquilizando el sistema nervioso. El potasio tiene un efecto antiácido y antiinflamatorio, así como el jengibre, que a la gente le duele los huesos, le duele su estructura ósea, el jengibre le desinflama. También el potasio hace esa labor, igual que el jengibre, también ayuda para desinflamar, que prácticamente el potasio, que es un elemento muy importante de nuestro cuerpo, así como el calcio y otros más, es un tranquilizante a nivel celular. Eso es lo que quiero decir. Y ya que las células tienen bastante potasio, todo lo que causa estrés, mi hermano, todo lo que lo altera, ayuda a la inflamación de la próstata. Debe producirse respiraciones profundas para que pueda dormir profundo y estar con el sistema nervioso excitado, que se tranquilice. O sea, debemos dormir bien. Y obviamente, lo que les comenté, el ejercicio, que recién les comenté, de la dopamina, también ayuda a usted, a la persona, a dormir, porque como pasa todo el día sentado viendo televisión o en la oficina, no hace ejercicio, entonces en la noche no duerme apenas. Que es muy importante lo que estamos comentando, este sistema nervioso excitado que está demasiado activo. Hay que hacer todo lo que sea posible para bajar esa inflamación. Los vegetales son buenos, las ensaladas, el magnesio, como dije, el potasio, más agua y respiración profunda que se logra practicando 20, 30 minutos de ejercicio, un ejercicio que lo haga transpirar día por medio o todos los días si fuera posible. Y
para terminar, voy a hablar de la próstata y el hígado, porque ya que estamos hablando de la inflamación, entonces es común ver que los hombres tengan este tipo de cáncer, lamentablemente, como dije recién, después de los 50 años. Hay estudios que muestran la relación directa entre el hígado y la próstata. Ponga atención. O sea, la salud del hígado va a estar ligada a la salud de la próstata. Muy simple. Ustedes saben que el hígado es el órgano que desintoxica el organismo. Por ejemplo, si una persona bebe alcohol, el encargado de desintoxicarlo es el hígado. Si entra un pesticida, por ejemplo, o algún colorante, el hígado lo tiene que sacar. Cualquier tóxico que entre, ya sea un medicamento, una aspirina, lo que sea, el hígado tiene que ir al auxilio. Y lo que hace el hígado, es que toma esa molécula, la parte, la mezcla con otra sustancia que se llama glutatión. Glutatión, que es el antioxidante principal del cuerpo y que lo fabrica el hígado. O sea, lo toma, lo rompe, lo parte y lo mezcla con el glutatión. Y el hígado lo introduce o tiene una faceta que se llama el sistema P450. ¿Qué es esto? Es el sistema de desintoxicación que usa el hígado y que en ese sistema usa el glutatión que estoy mencionando, que es un súper antioxidante que genera el cuerpo. El cuerpo lo fabrica. Y cuando hay un tóxico, el cuerpo lo rompe y le envía el glutatión, lo hace soluble en agua y lo saca del cuerpo. Miren qué maravilloso lo que Dios creó en nosotros, este sistema para desintoxicar que Dios puso en el hígado. Y los estudios reflejan que cuando hay problema a la próstata, hay una influencia de la función hepática que afecta el cáncer de próstata. Voy a tomar el estudio del doctor Báñez, un doctor que hizo un libro donde menciona el doctor Báñez, que no es muy conocido para nosotros como adventistas, que se ha visto que los hombres que tienen más problemas de intoxicación, o sea, en otras palabras, un hígado disfuncional, que no le funciona bien, no desintoxica bien y va a tener muchos problemas de cáncer. O sea, depende de nuestro hígado. Si el hígado menos desintoxican, más problemas va a tener a la próstata. O sea, es una cosa directa. Uno de los problemas de una baja función del hígado, y cuando el hombre sube de peso, o sea, se pone gordito mejor, para que lo entiendan, ¿no? Hay un gran problema por las grasas que se van acumulando. El problema es que esta grasa se produce un elemento que se llama los estrógenos, que es la hormona femenina, imagínense, que es la hormona femenina. El hombre produce una sustancia que se llama andrógeno, que es la hormona masculina. Pero la grasa produce estrógenos por el exceso de grasa que está en el cuerpo. Se le conoce como cuando la grasa se aromatiza, se vuelve estrógeno, y el que debe desintoxicar ese estrógeno se mete en el sistema P450. Pero a falta de su glutatión, que recién dijimos que es un antioxidante, como el cuerpo no está correctamente funcionando, hay falta de glutatión, que es el antioxidante, que es para romper ese estrógeno y sacarlo de tal forma que no haga efecto en el cuerpo. O sea, el glutatión es muy importante. Ya que tiene poco glutatión, empieza a obligar a la próstata a crecer. Y esto hace que se inflame. Y si se inflama demasiado, le corta la respiración y puede producir el cáncer. Ustedes ven que el hombre tiene ganas de hacer y no puede hacer porque ya se ha inflamado tanto que impide la salida de la orina. Podemos darnos cuenta que lo que les he presentado, que para evitar el cáncer son importantes las sustancias antioxidantes. Por ejemplo, el glutatión, que recién les mencioné, que es un súper antioxidante, pero que lo fabrica el hígado, lo fabrica el cuerpo, está interiormente en nosotros, pero tiene que tener un buen hígado, estar en un buen estado, no un hígado graso, por ejemplo. Hay algunos estudios interesantes que hablan también del resveratrol. Resveratrol, que es un compuesto natural, que es un extracto que es similar al glutatión que estoy mencionándole. El
resveratrol induce apostasis. La apostasia, o sea, que lo que eso es un término médico que se refiere a la muerte del cáncer. O sea, el resveratrol hace lo mismo o se asemeja al glutatión que hace que el cáncer se muera. Algunos estudios muestran los efectos antiinflamatorios que causa el resveratrol, que lo realizó el doctor Panaro en el año 2012. O sea, se han hecho estudios que es bastante bueno. Hay otros estudios que señalan cómo el resveratrol hace que las células cancerosas que son activas al andrógeno en la hormona masculina traiga una mejoría. O sea, hay muchas cosas interesantes con respecto al cuidado del hígado. Pero lo principal es que debemos evitar el consumo de alcohol. Obviamente, nosotros no bebemos alcohol, pero hay gente que consume azúcar. Y entonces eso, o algunos almidones también, que van deteriorando el hígado. Se debe aumentar el consumo de azufre en el cuerpo para combatir la inflamación de la próstata. ¿Y dónde se encuentra el azufre? Lo encontramos en el ajo, por ejemplo, en la cebolla. Todo esto es crudo, estoy hablando de cosas crudas porque cociéndolo le matamos todas las propiedades. Ayuda a que el hígado produzca el glutatión, el cual estoy mencionando. Y como es un súper antioxidante, empieza a bajar la inflamación y si usted quiere le puede añadir el resveratrol. El azufre ayuda a la obtención del oxígeno en la célula. Eso es lo que produce. Y permite que el oxígeno penetre en la célula. ¿Y dónde lo encontramos también el azufre? No solamente en el ajo, en la cebolla, sino que además lo encontramos en el brócoli, en el coliflor, en el repollo, en la col rizada. Ahí hay varias fuentes. Pero lo importante es que nosotros debemos cuidar este templo. Debemos prepararnos como pueblo de Dios para la grave situación que va a vivir el mundo. Imagínense ustedes cómo Chile cambió nuestro país de un día para otro. Nadie esperaba este estallido social. En el mundo va a suceder algo similar, con terremotos. Ahí la cita que leímos al principio, con guerras, con huracanes. Van a venir tiempos difíciles y debemos prepararnos. Pero en esa preparación, si tú estás angustiado, estás triste, mi hermano, quizás estás con alguna enfermedad, con algún sufrimiento, bueno, en Isaías 53, en el versículo 3 y 4 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, porque nosotros vamos a tener que vivir exactamente lo mismo que dice aquí Isaías 53 en el tiempo final, que dice despreciado y desechado, varón de dolores. O sea, van a venir muchos quebrantos, como le vino a Elías, como le vino a Juan, como le vino a Pedro cuando negó a su Señor y lloró amargamente y se encuentra con Jesús y Jesús lo mira y con esa mirada dulce, salvadora que le da el Redentor, lo mantuvo a Pedro para no suicidarse como se suicidó Judas, por ejemplo. Esa mirada de amor, de cariño, cuando en algún momento se topan ellos, lo mantuvo, mi hermano, porque el Señor está a tu lado. El Señor te entiende porque es experimentado en quebranto. Y el versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Si estás con diabetes, estás con cáncer, estás sufriendo tus huesos, ¿no es cierto? Él dice, sufrió también nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Gloria a Dios que tenemos un Salvador. Gloria a Dios que tenemos un Redentor, que nos estira la mano para salir del problema, de la circunstancia que estamos teniendo, aún en casos tan graves como el desearse morir, que a veces a los hermanos los problemas, las dificultades ya no quieren seguir. Así como le pasó a Elías, que dice que al llegar, que se fue por el desierto un día de camino, al llegar se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo: basta ya, oh Eterno, quita mi vida, que no soy mejor que la de mis padres. Así hemos visto casos y circunstancias que también pueden afectarnos en algún momento, sobre todo ahora que la oposición se va a levantar. Cuando tú te quieras consagrar, cuando quieras dar el mensaje, no va a ser fácil. Es un camino donde se nos van a venir las iglesias protestantes en contra de nosotros. Es la realidad, es lo que viene. No puedo disimular esto, mis hermanos. Tengo que contártelo, tengo que decírtelo, porque viene la tormenta sobre este mundo. Y todos los hombres que de la antigüedad lo han pasado: Elías, Jesús,
Juan, Pedro, cuando lo niega, como recién lo dije, quiero terminar con esta partecita en Profetas y Reyes, página 130. A nosotros como a Pedro se dirigen estas palabras: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22, 31. Nunca, dice, nunca abandonará Cristo a aquellos por quienes murió. Nosotros podemos dejarle y ser abrumados por la tentación, pero nunca puede Cristo desviarse de una alma por la cual dio su propia vida como rescate. Si nuestra visión espiritual pudiese despertarse, veríamos almas agobiadas por la opresión y cargadas de pesar, como un carro de gavillas a punto de morir desalentadas. Veríamos ángeles volar prestamente en ayuda de estos seres tentados para rechazar las huestes del mal que los rodean y colocar sus pies sobre el fundamento seguro. Las batallas que se riñen entre los dos ejércitos son tan reales como las que entablan los ejércitos de este mundo, y son destinos eternos los que dependen del resultado del conflicto espiritual. Así que cobra ánimo, cobra esperanza, porque nunca dejará Cristo a aquellos por quienes Él murió. Nosotros podemos desmayar, podemos desanimarnos, como le pasó a Elías, como le pasó a Juan, como le pasó a Pedro y a tantas personas en la Biblia. Pero dice que el Cordero siempre va a estar a tu lado, mi hermano, dándote ayuda, dándote fortaleza, siempre y cuando tú le abras las puertas de tu corazón. Ven a Jesús hoy en día. Preparémonos para esta segunda venida, para lo que viene sobre el mundo, ya que Dios está preparando un pueblo perfecto, un pueblo sin mancha, un pueblo que le sigue al Cordero por donde quiera que va. Y tú eres llamado para ser parte de este pueblo final. Yo estoy muy contento de haber compartido con ustedes este mensaje, y que Dios les bendiga grandemente. Este mensaje tan hermoso, y hay muchos hermanos pues que están muy agradecidos con usted. Incluso pues han puesto, ¿no?, en YouTube de que qué bueno que nos haya traído este mensaje, y ojalá siempre nos traiga mensajes así, pastor, como usted sabe. Vamos a invitar a nuestro pastor, a nuestra esposa. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com, y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga. Será al albor
Jesús.